Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia. Estamos muy contentos aquí porque tenemos una invitada muy especial, porque he tenido el gusto de trabajar con ella. Es una persona muy experimentada en el ámbito educativo. Ella es la doctora Rita Ferrini Ríos y es la directora general del Centro Interdisciplinario de Formación y Cultura AC, que se encuentra en San Miguel de Allende, Guanajuato. Bienvenida, doctora Rita. Gracias, muy amable y gracias por invitarme y estoy a sus órdenes. Pues me da mucho gusto porque, bueno, pues ya hemos trabajado en diferentes talleres con usted y, bueno, pues a mí me ha dado mucho gusto toda la parte en donde usted nos introduce a todo eso de las planeaciones, y hoy precisamente vamos a hablar este tema de la planeación didáctica argumentada, que a lo mejor los profesores han oído hablar de planeaciones didácticas, ¿no? Pero ya argumentada, pues como que ya le cambia el sentido, ¿no? Entonces, yo primero quisiera que nos platicara en qué consiste esta planeación didáctica argumentada, porque finalmente es un taller que usted da. Entonces, ¿en qué consiste este taller? Ya, bien. Habrá que analizar las palabras, planeación didáctica argumentada. Creo que todos los maestros y los directivos sabemos qué es una planeación con un enfoque didáctico, desde luego, y la palabra argumentada es la que nos ha venido a hacer ruido. ¿Qué es en el fondo, Conchita? Yo diría, es preparar una clase modelo, que tú eliges qué clase modelo quieres presentar y hacer el diseño de cómo lo vas a trabajar con tus alumnos. No es una experiencia que tú vas a vivir de frente, sino es pensando en una clase idónea, una clase ideal que tú vas a planear y así preparas un tema determinado. Esta planeación didáctica, para llegar a ella, tienes antes que pasar por una serie de elementos que la Secretaría te va marcando, porque he de decirte que este es un programa que tiene la Secretaría de Educación Pública para evaluar el desempeño docente del maestro. Y es lo que hoy está aplicando y que, por cierto, bueno, ha levantado ruido, mucho quizá por ignorancia. Cuando la gente logra ubicar de qué se trata, al contrario, yo he visto en la gente un cambio y una motivación. Pero al aplicarla como evaluación del desempeño docente para escuelas oficiales, provocó incertidumbre porque se manejó que se les quitaba la plaza, etcétera. Pero yo diría que vamos a ubicarlo en el contexto mismo de la didáctica, fuera de cualquier otro ámbito de carácter político o administrativo. Ok, entonces esto ya es planear una clase ideal o idónea para mi grupo. Eso sería esta planeación didáctica argumentada. Sí. ¿Y a quién va dirigida este tipo de talleres? Ya. Ahorita, maestros de preescolar, de primaria, de secundaria y de bachillerato, con la gran ventaja de que no es el único instrumento de evaluación. De hecho, son 5 instrumentos de evaluación, de los cuales podemos hablar más tarde, pero especialmente este es donde el maestro va a demostrar las competencias que tiene para enseñar a sus alumnos, para manejar el tema, para manejar recursos didácticos, para atender a los diferentes tipos de alumnos, etc. Para ello, entonces, el maestro tiene que pensar primero en lo que llamamos el diagnóstico, un diagnóstico de todo lo que es externo a la escuela. Vamos a hablar 10 kilómetros alrededor de la escuela, ¿qué hay? Y el maestro debe de peinar, por así decirlo, esa zona, tratando de delimitar grandes fortalezas que hay en esa región, pero también grandes carencias, porque se sostiene a partir de esta planeación didáctica argumentada que el alumno y el maestro son agentes de cambio y transformadores de la realidad. Entonces, este diagnóstico externo nos va a preparar qué puedo yo aprovechar en el salón de clase con este tema que voy a desarrollar a partir de lo que hay alrededor, para apoyarme o para yo ayudar. El segundo es un diagnóstico también, pero ya no externo de la escuela, sino ahora es interno. ¿Quién es mi escuela? La misión que tiene,
cuándo se hacen los consejos técnicos, cómo está el reglamento, el organigrama, quiénes son mis compañeros, etcétera. Y hay un tercer diagnóstico que es el de mi grupo, que de este también me gustaría después hablarte con mayor precisión. Entonces sería ubicar el tema que voy a trabajar en estos tres contextos. Externo a la escuela, interno a la escuela y mi grupo. Y en mi aula. Entonces nunca una planeación didáctica será igual. No. O sea, si yo doy clase en un colegio o en una escuela pública en la ciudad, no será lo mismo nunca en una rural. Y ese es un gran acierto y habrá que tomar, desde luego son lineamientos de la OCDE, la OCDE, sí, que es la que rige esta reforma educativa. Y bueno, esta evaluación se ha aplicado en diferentes partes del mundo, de hecho es como evalúan al maestro. Entonces no es una prueba de conocimientos, sino es, demuéstrame que tú dominas dar una clase en tu salón de acuerdo al contexto donde vive el alumno. Entonces me parece muy acertado que no sea una prueba de conocimientos generales, sino que tú te apropies del proyecto de ser maestro en una escuela de la cual tú eres líder. Y que yo creo que finalmente sí se hace, ¿no? A lo mejor el maestro tiene esa capacidad muchas veces, a lo mejor no consciente, de a lo mejor sí adaptar lo que voy a enseñar al contexto que se está viviendo, ¿no? Muchas veces se hace de manera inconsciente, ¿no? Entonces sí, ya haciéndolo como planeado, ya con más con estos argumentos que vamos a tener ahorita, pues yo creo que eso puede dar mucho mejor resultado, ¿no? Sí, de hecho, yo te diría que el maestro, cuando desconoce de qué se trata, sí se muestra violento, angustiado, desconocedor de lo que se trata. Pero cuando el maestro ya lo ubica, al contrario, yo en los cursos que he dado me encuentro excelentes talleres que han realizado, porque efectivamente a principio de año es cuando haces este diagnóstico, tanto el externo como el interno y de tu grupo. Son prerequisitos que todos los maestros debemos hacer. Ahora la secretaria lo pide obligatorio, lo cual a veces el carácter obligatorio le quita motivación al asunto, pero la verdad vale la pena. Vale la pena. Y bueno, estamos hablando que es en el marco de la nueva cultura de la evaluación. ¿En qué consiste esta nueva cultura? Porque sí es verdad que todo esto de la evaluación del desempeño docente pues causa mucho ruido y mucha molestia, incluso pues hemos visto problemas en nuestro país precisamente por oponerse a esta evaluación, ¿no? Sí, de hecho habrá que revisar el concepto actual de evaluación, que no es gratuito, se vino avanzando desde hace 50 años. Los estudiosos de la pedagogía, de la psicología, de la lingüística, aportaron investigaciones y desde 1950-60 empezaron estos cambios en evaluación para llegar al momento actual. ¿Cómo lo podríamos sintetizar? Yo suelo poner el ejemplo de que uno tiene dos brazos. Entonces, es exactamente un paralelo a lo que es la evaluación. Hay dos dimensiones en la evaluación. La dimensión, vamos a llamarla del brazo derecho, que es firme y es para diagnosticar y para controlar. Yo quiero saber cómo están mis alumnos en palabras de ortografía. Bueno, pues hago una prueba, en una hoja recojo las hojas de los alumnos, cuántos errores hay y puedo establecer un control. Entonces, la evaluación es control y esto lo señalo con la mano derecha, firmeza. Pero ahora la evaluación, además de ser control, tiene una dimensión formativa. Entonces, ¿dónde estás? Porque te voy a apoyar. Esta mano izquierda, por decirlo de alguna manera, no lo habíamos manejado. Manejábamos la de control, la dimensión que sanciona, que califica y que establece si apruebas o repruebas. Hoy no. Ahora es ¿dónde estás? Te sacaste 5, con mayor razón te apoyo, pero siempre y cuando la persona acepte ser apoyada. Entonces se convierte la evaluación ya no en un juicio sancionador, sino en un apoyo para superarte. Esta dimensión no es fácil entenderla, porque llevamos décadas en México, si no es que 100 años, tratando de ubicar que la evaluación es la que califica y sanciona. Y bueno, y si saqué 10 me aplauden, y si no saqué 10, todo está mal. No, ahora es una parte esencial, pero falta la otra parte. Mientras más mal esté la persona, con más razón te apoyo y te ayudo. Y esto es lo que está en la evaluación del desempeño docente. Yo lo sintetizo en esta frase.
Un maestro que ha pasado el curso y que lo ha estado trabajando, ¿cuál sería al final su conclusión? Les digo yo, quiero ser evaluado. Es decir, el maestro asume que quiere superarse, pero para eso necesita ser evaluado. Claro, necesitamos saber dónde estamos para ver cómo vamos a poder crecer más, ¿no? Esta parte de apoyo, bueno, que es para el maestro, entonces el maestro lo puede replicar en el aula. Así es. Y es exactamente lo mismo. Estas condiciones de evaluación del desempeño docente para el maestro es la misma lógica para apuntar lo que sería el director con sus maestros en la escuela, el maestro con sus alumnos en la escuela y ojalá los padres de familia con sus hijos en la casa. En la casa. Entonces, toda esta evaluación finalmente no es para sancionar, ni mucho menos para desacreditar, sino más bien es para enriquecer la formación del profesor, ¿no? O sea, tiene que ir creciendo. Y bueno, yo creo que en cualquier profesión, pues siempre tenemos que irnos actualizando, entonces sería principalmente esto, ¿no? Que yo creo que no ha quedado claro. No. Y a lo mejor ha estado pues hasta se ha dado con tintes políticos a lo mejor, ¿no? Entonces, y bueno, ahorita que regresemos del corte, doctora, quisiera yo que nos pudiera decir qué herramientas son las que le van a dar al maestro, o sea, cuál es todo este beneficio que va a recibir el maestro, ¿no? Que estamos diciendo que va a crecer, que se va a superar, pero en el salón de clases principalmente, ¿qué herramientas va a tener? Entonces, para que pudiéramos platicar de esto y después los beneficios que van a tener los alumnos, ¿no? Porque finalmente todo esto que se está haciendo pues es para que llegue al alumno, ¿no? El objetivo principal de la educación y el protagonista siempre es el alumno, ¿no? Entonces, todo esto que estamos haciendo ahorita con los docentes, pues sí, ¿qué herramientas van a tener y qué beneficios van a tener los alumnos, ¿no? Entonces, regresamos aquí en un momento más, aquí en su programa de Educación y Conciencia. Y regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estábamos con el tema de la planeación didáctica argumentada. Y comentábamos, doctora Rita, ¿qué herramientas le va a proporcionar al profesor este taller? Ajá. Bueno, múltiples. Primero te diría que cuando yo revisé los materiales de la Secretaría y elaboré los propios para los talleres que imparto, me dio mucha satisfacción desde el punto de vista profesional, porque es didáctica. Es didáctica. Una didáctica que se había abandonado hace 24 años, en donde se pensó que en la formación del maestro teníamos que tener más elementos conceptuales que cuestiones de trabajo concreto, de cómo enseñar y cómo el alumno aprende, etc. Ahora se regresa a ello. Entonces, primero te diría, ¿qué herramientas le permite al maestro? Yo diría una revisión completa de lo que es la didáctica en toda su estructura. Segundo, le va a permitir también al maestro reflexionar sobre su compromiso social, porque al ser el alumno y el maestro agente de cambio y transformador de la realidad, tiene que conocer la realidad. Claro. Entonces ya no se encierra en el salón de clase, se abre a la realidad y sobre todo a una realidad global, que a mí me gustaría en otro momento, quizá más adelante, platicar del tema de capacidades, de desarrollo de capacidades para el aprendizaje global. Es algo que hemos descuidado y que hoy, al vivir en la globalización, no puede ser la didáctica igual. Claro. Tienes que abrirte a un segundo idioma, a manejar las TICs, a aprender a resolver problemas, etcétera, etcétera. Pero bueno, concreto, esa sería la segunda gran aportación, que el maestro descubre el compromiso social que tiene con sus alumnos y con la comunidad a partir de los temas que va a trabajar. Tercero, te podría decir que obliga al maestro a estudiar a sus alumnos, conocerlos mejor y detectar los que son brillantes para apoyarlos. Claro. Y los que tienen problema para apoyarlos, pero con más razón. Y esto entonces al maestro lo obliga a pensar. No todos los niños aprenden igual, que eso ya lo sabemos,
Pero en la práctica, los que reprobaban, pues los hacíamos a un lado, perdón por la palabra, pero era la realidad, los sacaban del salón, los marginaban, etcétera. Ahora no. Este tema de los alumnos que salen en insuficiente es obligación atenderlos en el aula. Y para ello el maestro tiene que conocer entonces algunos elementos de problemas de aprendizaje. Juegos de atención es esencial. Tiene que manejar también todo lo que es autoestima, porque estos niños que están en insuficiente traen una problemática ya de baja estima. El maestro también tiene que entender que cada uno para aprender es diferente. Esto lo obliga a utilizar mejores recursos. Y desde luego, del otro lado tenemos a los alumnos brillantes. Entonces, ¿qué tiene que hacer el maestro? Apoyarse en los alumnos brillantes para crear una didáctica incluyente. Que bueno, este va a ser tema de otro programa, pero sí insistir que la diversidad del aula existe en mi salón de clase. Yo diría que ese es como el tercer elemento clave, que el maestro conozca a su grupo y detecte que la didáctica incluyente tiene que trabajarla porque hay diversidad en su grupo. En su grupo. Entonces aquí el maestro, con esas herramientas va a poder hacer estrategias para poder darle a cada uno lo que necesita, ¿no? Porque muchas veces el que se enfoca, por ejemplo, a los aplicados o a los que van muy bien, pues rezaga a los que los deja como abandonados, a los que no llevan el ritmo, ¿no? Y hay profesores que al revés, ¿no? Que dice, bueno, me voy a aplicar con los atrasados, y entonces los que van muy bien pues se aburren, y se puede convertir esto ya en un desorden porque ya estoy aburrido, esto yo ya lo sé, ¿no? Entonces ahí creo que esa parte es muy importante, en donde va a poderle dar a cada uno pues lo que cada quien necesita, ¿no? Esa parte. De hecho, la UNESCO lo recomienda en educación para todos, ¿no? O sea, hay que educar a todos. Claro. Independientemente de cuáles sean sus capacidades en el salón de clase para aprender. Y no siempre el que tiene facilidad para matemáticas lo va a tener para ciencias o para educación física o para inglés. Es decir, el potencial de los alumnos cambia, y en esa diversidad unos serán buenos en algún aspecto y en otros andan con problemas. Claro. Aún los alumnos brillantes puede ser que para deportes sean insuficientes, o en idiomas. Entonces no hay el ser perfecto, como tampoco hay la persona que está totalmente mal. No, hay que reconocer las potencialidades, las cualidades y también las limitaciones de cada uno. De cada uno. Y entonces esto es parte de los beneficios que van a tener los alumnos. Así es. O sea, van a estar en un salón incluyente, con una actitud de parte del maestro donde debe de disfrutar el alumno la posibilidad de aprender. Yo diría que en este planteamiento nadie tiene derecho a detener a una persona en sus anhelos de superación. Mientras es chiquito, bueno, el niño no toma conciencia, pero conforme va creciendo, hay que impulsar al niño a que sea más. Y ya como jóvenes y adultos, bueno, somos conscientes que deseamos superarnos. Ese le llama la Secretaría empoderamiento, es darle a los chiquitos, sobre todo que tienen problemas, el poder de que para cambiar, o ellos cambian, o nadie va a hacer más por ellos. Entonces también a los padres de familia va dirigido este proceso de evaluación, empoderar a las personas para que el día de mañana puedan salir adelante en su proyecto de vida. Claro. Y entonces esto de tener estos beneficios de los alumnos, estas herramientas que van a tener los profesores, todo este proceso que se va a dar de enseñanza-aprendizaje, lo requiere hoy por hoy el maestro, porque las generaciones han ido cambiando, ¿no? Tenemos maestros a lo mejor que son muy jóvenes, y a lo mejor tienen 5 años dando clase, pero también tenemos aquellos maestros que tienen 20, 25, ¿no? Y que tienen ya un patrón. ¿Cómo un maestro puede cambiar, por ejemplo, estos que ya tienen pues 25 años dando este tipo de formación, y de repente tengo yo que, pues eso que decía, ¿no? De la mano izquierda, del apoyar al que no puede? ¿Cómo puede hacer ese cambio, salir de ahí y enfrentarse a una formación? Porque ahora me tengo que formar, porque no sé cómo voy a atender esta diversidad, ¿no? Sí, yo diría que la capacitación y actualización del docente en ejercicio debe ser una obligación.
Y el Estado, bueno, la Secretaría de Educación Pública, al obligar al maestro a que presente una evaluación, está ejerciendo esa responsabilidad que debería de asumir el maestro por su propia cuenta. Para esto, Conchita, advertir que no solamente es para escuelas oficiales. La idea es que no son dos tipos de maestros. Maestro de escuela oficial o de escuela particular es maestro. Entonces, aquí, qué bueno que hay escuelas particulares que se están preocupando de cómo evaluar a sus maestros, aunque no tengan una plaza oficial. ¿Cómo lograr hacer ese cambio? Yo diría 3 opciones. Una, que sería la obligatoriedad. Efectivamente hay maestros tanto jóvenes como mayores y como ya más mayores que solamente porque es obligatorio van a aceptarlo, no de muy buena manera, pero lo acatan. Otro grupo de profesores, yo diría que sería la motivación. Ver la parte bondadosa de este proyecto, ver que les va a hacer una revisión de la didáctica, que no hay atrás ninguna arbitrariedad de que te quito la plaza, no. Motivarlos a partir de que vean lo valioso de este proyecto de evaluación. Y la tercera parte, yo diría, siempre habrá un potencial de maestros nobles, deseosos de superarse, yo diría inclusive con necesidad de ser mejor maestros independientemente de que nadie los motive o de que nadie los obligue. Ya por vocación. Así es. Así es esa parte. Sí. Y bueno, finalmente la evaluación. ¿Cómo puedo yo evaluar en un aula con tan diferentes necesidades? O sea, tengo los que van muy bien, los que más o menos, los que son insuficientes. Y normalmente pues las pruebas son estandarizadas, es igual para todos. Entonces, ¿cómo ahora voy a evaluar al que no ha respondido a lo que yo quiero, como el que va pues ya muy adelantado, ¿no? Ya. Mira, hay una didáctica especial en donde se manejan 5 elementos. Ahorita la mayoría conoce el portafolio, que ya es parte de la obligatoriedad que nos está pidiendo la Secretaría a nivel preparatoria, secundaria y poco a poco primaria y preescolar. ¿Qué es el portafolio? Pues es eso, es un portafolio, una carpeta de argollas donde el alumno va a ir metiendo a lo largo de 7 semanas que dure el bloque los trabajos que va realizando, evaluación formativa. Y junto con ello, el maestro les va a pedir a los alumnos que hay ciertos requisitos para el manejo del portafolio. Primero, al portafolio solamente van los trabajos que ya están corregidos y revisados. Un error en el portafolio no se admite, porque la idea es que este portafolio es la herramienta con la cual tú vas por la vida. Un arquitecto necesita un portafolio para trabajar, un médico, un psicólogo, etc. El portafolio es el contenedor de tus competencias, es donde demuestras el desempeño competente. Junto a ello va a haber lo que llamamos los ejercicios, los organizadores, que va a ser un cuadro de doble entrada, un mapa mental, un cuadro sinóptico, un diagrama de Venn, etcétera, que los alumnos tienen que hacer como ejercicios y son los que van adentro del portafolio. Las pruebas objetivas, que siguen siendo de gran valor, pero ya no es el único elemento. Y junto con ello va a estar la rúbrica, que bueno, necesitaríamos otro programa para explicar la rúbrica, pero que en pocas palabras diríamos es una matriz de doble entrada donde vamos a tener qué hace un alumno que está en niveles 1 y 2, hasta dónde llega, qué hace un alumno que está en un nivel 3 y qué hace un alumno exitoso, brillante, capaz, que estaría en los niveles 4 y 5. Entonces, el alumno con el portafolio se ubica en la rúbrica. ¿Hasta dónde logró? ¿Logró nivel 3 o logró nivel 4? O a veces ni a portafolio llega. Entonces, la evaluación ahora utiliza diferentes instrumentos. Entonces, finalmente es las evidencias que tiene el alumno y el profesor también para ver hasta dónde llegó, ¿no? Como lo más objetivo ya en una evaluación, ¿no? Ya lo tengo aquí, lo estoy viendo y ya no es lo que yo creo o lo que considero como profesor, ¿no? El tiempo se nos acaba, doctora, es muy rápido el programa con estos temas tan interesantes. Yo quisiera que pues, nos pudiera dar datos de si están interesados en tomar estos talleres, que nos pudiera decir si hay que comunicarse a algún teléfono o hay alguna página
para que nosotros lo podamos poner y bueno, pues quienes estén interesados en formarse y en tomar pues el diplomado, porque tiene usted un diplomado y esto es solamente una parte del diplomado para poder formarse y bueno, esto ayudará a la evaluación docente que bueno, que estamos obligados todos a hacerla, ¿no? Entonces, si nos diera nada más los datos ya para terminar el programa. Cómo no. Gracias, Conchita. Mira, yo estoy en San Miguel de Allende. Ahí tengo el Centro Interdisciplinario de Formación y Cultura. Pueden buscar en la página web, pero si no, también mi correo electrónico, ritaferrini@yahoo.com.mx. Y ahí viene la información de los cursos que tenemos. Muy bien, pues muchas gracias, doctora, por haber y gracias, asistido. Y ojalá sean orientaciones que a todos nos ayuden. Muchísimas gracias y nos vemos en una semana más en su programa de Educación y Conciencia.